¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos probando una nueva computadora a ver si logramos evitar problemas con la conexión. El lunes volvimos a tener problemas y la verdad es que ya no sabemos ni qué hacer porque, bueno, ahora sí tenemos todo apagado, todo listo, usamos el navegador correcto y, bueno, pues esperemos en Dios que hoy jale bien todo. Y, bueno, pues como decía Eddie, ojalá también estés tú trabajando para Dios y compartiendo. El domingo pasado tuvimos un evento evangelístico de la célula de Rigo y Alfredo. Estuvo muy bonito. Entiendo que hubieron 10 personas, perdón, 10 personas nuevas. Se dio una plática sobre el matrimonio y pues muy padre. La verdad es que fue muy bonito poder apoyarlos y cooperar con ellos y bueno, usar ese tema que pues es un tema importante, ¿no? Es un tema que por lo general las personas están buscando respuestas y bueno, fue muy bonito, ¿no? Entonces, la verdad nos dio mucho gusto poder servir a Dios y compartir lo que Dios está haciendo y las bendiciones de creerle a Dios, ¿no? Entonces, fue muy, muy padre. Muy bien, pues vamos a empezar otros estudios. Terminamos ya los estudios de el caminar cristiano y hemos estado escuchando muchas personas han hablado de que oremos por su fe y de la fe. Y bueno, yo creo que por lo mismo, pensamos todos que era muy importante empezar un estudio sobre la fe. Vamos a tener un estudio, o varios estudios sobre la fe, para que pues podamos hablar de ella, podamos entenderla, te puedas apropiar de ella. Yo creo, sin lugar a duda, que hoy en día, pues ya un año y fracción ya de la pandemia, de estar viviendo todos con este rollo, pues más que nada, más que nunca necesitamos tener fe, ¿no? Y tenemos que tener fe correcta y entender qué es tener fe. Es increíble y yo creo que nos va probablemente a sorprender cómo, a pesar de que podemos estar leyendo la Biblia y teniendo mucho tiempo estudiando, viendo los estudios, creo que en ocasiones no tenemos totalmente claro lo que es tener fe, lo que es la fe. Y bueno, queremos hablar de eso. No solamente desde un punto de vista teórico, porque vas a decir, yo sí sé que la fe está en Hebreos 11:1 y de hecho lo vamos a leer, pero no se trata de eso, no queremos hablar de ese tema, queremos hablar de qué significa desde el punto de vista práctico tener fe, ¿no? Y cómo se muestra o se demuestra que tenemos fe. Entonces, el estudio se llama Solo con fe se puede agradar a Dios, si lo quieres apuntar, solo con fe se puede agradar a Dios. Y hoy vamos a estar centrados principalmente en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 4. Entonces es solo con fe se puede agradar a Dios y es Hebreos 11:4. Vamos a orar para empezar nuestro estudio. Eddie, si nos puedes guiar, por favor. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí para escuchar tu palabra. Te pedimos mucho que tú nos hagas entender este estudio, este concepto tan importante, Señor. Te pedimos mucho que sea algo que traiga pues decisiones a nuestra vida y traiga el deseo de seguirte cada día más, Señor. Te pedimos muchísimo porque ella es Enrique, porque tú nos des el estudio a través de él. Y te pedimos mucho por estas peticiones que hemos escuchado, Señor, por la salud de Jesús Valencia, de Mónica Valencia, de Ángeles Acevedo, Señor, que tú los cuides, los saques adelante, Señor. Te pedimos mucho que tienen COVID, Señor, te pedimos mucho por ellos, te pedimos mucho por la salud de Lucía Olvera, y también te pedimos por el amigo de Sucio Olvera, Señor, por Tomás, que está intubado, te pedimos mucho que tú lo saques adelante y ojalá pues él pueda conocerte, Señor, si no lo ha hecho. Te pedimos mucho por la actividad evangelística del grupo de ELO el domingo, que se va a llevar a cabo el domingo. Te pedimos mucho que tú lo bendigas, que traigas a las personas que tú tienes preparadas, Señor, y que pueda haber mucho fruto para ti. Te pedimos mucho por eso. Te pedimos mucho también por la salud de la espalda de Ruth, Señor, que tú la saques adelante, que la cuides y pueda estar mejor, Señor. Te pedimos mucho también por la salud de Alexi, Señor, que tú la saques adelante y también le traigas sanidad, Señor, te pedimos mucho por eso. Y por la salvación de su esposo también, te pedimos mucho que toques su corazón y tú traigas convicción a él para que él venga a ti, Señor. Te pedimos mucho también por la salud de Beto y Rosadelia, Señor, que tú los saques adelante, que tú los fortalezcas, que tú les des la salud, que tú, Señor, que tú los cuides también. Y Señor, pues te pedimos todo esto y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Muy bien. Ok, bueno, pues como decía yo antes, el estudio se llama Solo con fe se puede agradar a Dios, Hebreos 11:4. Y bueno, la Biblia nos enseña qué es tener fe, ¿no? Y lo primero que nos enseña la Biblia, que es muy importante que recordemos, lo hemos visto en muchos estudios ya, es que el tener fe no es creer en Dios. La Biblia nos enseña que los demonios creen y tiemblan. Es más, los demonios creen en Dios, ¿sí? Sí, sin embargo, no tienen fe. Inclusive, como acabo de decir, lo vamos a leer ahorita, lo vamos a leer en un minuto más, los demonios creen y tiemblan. Es tal su creencia que tienen temor de Dios. Probablemente creen mucho más que muchos seres humanos, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que el tener fe, repito, no significa creer en Dios, ¿no? Y si quieres ponerlo para que lo repases, el tener fe no es creer en Dios. Hebreos 11:1 y Santiago 2:19. Hebreos 11:1 y Santiago 2:19, por si lo quieres apuntar para que tú después lo repases con calma en tu casa. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Es mucho más que un sentimiento, es una certeza, es una convicción. Y Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, tener fe no es creer en Dios. Tener fe es tener la certeza y la convicción. ¿La certeza y convicción de qué? La certeza la certeza de que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz para que a través del pago de su sangre, ¿sí? Él me regala el cielo. Esa es la certeza que yo tengo. Yo tengo una certeza que es que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz para que si yo me apodero de ese pago, Él me regala el cielo. Y la convicción de lo que no se ve es que yo tengo la convicción de que Cristo tiene el poder para salvarme. Entonces tengo la certeza de que Dios tiene un plan maravilloso y perfecto para mí, para regalarme el cielo, que es el plan a través de su Hijo Jesucristo, quien murió por mí en la cruz, derramó su sangre y con su sangre pagó mis pecados. Y tengo la convicción, repito, de que de que Cristo tiene el poder para salvarme, ¿no? Y bueno, esa certeza y esa convicción solamente la puedo tener a través de la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque es a través de la lectura de la Biblia cuando yo me entero, yo conozco cuáles son, primero, cuál es el plan de Dios para la salvación, cómo es que Dios planeó que me iba a salvar, y después también, pues, cuál es el plan de Dios para darme una vida abundante aquí en la tierra, ¿no? Es solamente a través de la Biblia en que yo voy a poder entender, ¿no? Repito, el plan de Dios para regalarme el cielo y también el plan de Dios para hacerme feliz aquí en la tierra. Solamente a través de la Biblia puedo yo llegar a entender estos dos conceptos tan importantes, ¿no? Vamos a ver, vamos a ponerlo. La fe solo la voy a adquirir, la fe solo la puedo adquirir pasando tiempo en la Biblia o leyendo la Biblia. La fe solamente la puedo adquirir leyendo la Biblia. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es cierto, ¿no? Yo leo la Biblia y a través de la Biblia, repito, me doy cuenta, entiendo cuál es el plan de Dios para salvarme, entiendo el poder de Dios y lo puedo conocer. Inclusive veo a través de las vidas de otras personas, como es el caso de Abraham, de Moisés, de David, cómo Dios cumple sus promesas en ello. Acabamos de ver varios meses, bueno, casi un año nos aventamos, de hecho, viendo creo que fue un año prácticamente del caminar cristiano, en donde precisamente vimos cómo Dios le prometió al pueblo de Israel, le hizo una promesa llevarlo a la tierra prometida, que te acuerdas representa el cielo, y cómo para nosotros, y cómo Dios lo hizo, cómo Dios finalmente, el último estudio que vimos, o el estudio que acabamos de terminar la semana pasada, habló de cómo Dios precisamente cumplió su promesa, ¿no? Y bueno, y al leer y darme cuenta que Dios le cumplió sus promesas a Abraham o le cumplió su promesa a Moisés o a David o a muchos otros personajes de la Biblia, pues eso me da a mí, ¿no? La certeza
de que Dios lo que promete cumpla. La Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta, ¿no? O Dios no es hombre para que mienta, perdón, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dije al revés, perdón. Pero entonces, esa es la clave, ¿no? Yo paso tiempo en la Biblia y a través de ella sé qué puedo esperar de Dios, sé qué es lo que Dios me ofrece, sé qué es lo que Dios me promete, sé qué es lo que Dios espera de mí, sé cuál es el plan de Dios para mi vida. Y bueno, y voy viendo, voy entendiendo qué es lo que Dios me da o me ofrece, ¿no? Y luego lo pongo a práctica y empiezo a ver que funciona, ¿no? Y es cuando esto trae a mi vida fe. Porque finalmente la fe, la única manera de tener fe es, repito, pasando tiempo en la Biblia, conociendo qué es lo que Dios quiere, ¿no? Y llevándolo a cabo, ¿no? Vamos a poner eso también. La fe no se siente, se vive. Es muy importante. La fe no se siente, se vive. Vamos a ver qué dice Santiago 1:22. La fe no se siente, se vive. Santiago 1:22 y Santiago 2:18. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores de las palabras, ¿no? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, como acabo de decir, la Biblia nos enseña que la fe no es un sentimiento, no es una creencia, no es una forma de vida. Es una certeza y una convicción que me lleva a actuar, que me lleva a tomar acción, ¿no? No nada más a llenarme de conocimiento, no, sino a actuar. En pocas palabras, es muy importante y es lo que Dios principalmente nos quiere enseñar hoy, ¿sí? La fe no se puede fingir. Yo no puedo fingir que tengo fe. Bueno, sí lo puedo hacer, pero no me va a traer ningún beneficio, ¿no? Yo puedo hacer la finta de que soy un hombre muy espiritual porque leo la Biblia, porque predico la Biblia inclusive, porque, bueno, soy uno de los pastores de esta iglesia, pero eso no quiere decir que tenga fe. Eso no significa absolutamente nada. Lo que realmente demuestra si yo tengo fe o no es que lo que yo leo, o inclusive lo que yo predique, bueno, lo pongo en práctica en mi vida. Vamos a ver que no sin errores, porque obviamente yo cometo muchísimos errores, pero hay ese deseo, hay esa convicción, hay esa certeza de que lo que yo quiero hacer, lo que yo deseo hacer, es lo que Dios me enseña en la Biblia, en cada una de las áreas de mi vida, ¿no? Ya sea en mi familia, con mi esposa, en mi trabajo, con mi vecino, en el club, cuando manejo, cuando voy al súper, cuando voy al banco, en todo momento, no nada más ahorita que me estás escuchando y que bueno, ahorita puedo hacer la finta de ser un gran predicador, nada más hago la finta porque no lo soy, ¿no? Pero lo importante es ver, ¿no? En acción, realmente en el momento en que estás pasando las situaciones difíciles de tu vida, ¿no? Y ese es el punto, ¿sí? Dios nos quiere enseñar hoy que la fe, ¿sí? No se puede fingir. No puedo querer aparentar un hombre de fe, ¿sí? No, no sirve de nada. Y vamos a ponerlo también, ¿no? Dios no se agrada de que hagamos muchas cosas en su nombre si no estamos actuando con fe. Yo te voy a explicar qué es eso. Si no estamos actuando con fe, ¿sí? Vamos a leer Hebreos 11:4, Hebreos 11:4 y Génesis 4 del 2 al 4. ¿Sí? Repito, Hebreos 11:4 y Génesis 4 del 2 al 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Aquí Dios nos está dando el ejemplo de Abel para que veamos a través de la vida de este hombre qué significa tener fe, ¿no? Y vamos a ver también Génesis, regresando a este primer libro de la Biblia, Génesis 4, versículos 2 al 4.
Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Bueno, entonces aquí Dios nos da, repito, el ejemplo de Abel, de Caín y Abel. Es muy importante, fíjate, es interesante que nos dé este ejemplo, porque Caín y Abel, ¿no?, hijos de Adán y Eva, fueron los primeros seres humanos en experimentar la fe, quienes tenían que vivir por fe, porque Adán y Eva, pues vieron a Dios, ellos vivieron en el Edén y ellos veían a Dios, ellos se comunicaban directamente con Dios, ellos veían a Dios cara a cara. Sin embargo, los primeros seres humanos que tuvieron que vivir por fe fue precisamente Caín y Abel. Y eso es muy importante que no veamos, porque este ejemplo, al ser ellos los primeros, nos muestra muchas cosas de cómo actuamos los seres humanos que vivimos ahora o que debemos ahora de vivir por fe. Y fíjate que lo primero que nos muestra es que los seres humanos, Dios puso en el corazón de los seres humanos un deseo de agradar a Dios, un deseo de acercarse a Dios, ¿no? ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, aquí vemos precisamente que el segundo y tercer seres humanos de la tierra, ¿no?, buscaron agradar a Dios presentándole una ofrenda, ¿no? Había en su corazón un deseo de agradar a Dios, y este deseo de agradar a Dios los llevó a buscar o a dar una ofrenda, ¿no? Y bueno, es muy importante esto porque Caín y Abel, pues no eran muy diferentes a nosotros, ¿no? Evidentemente no tenían los juguetitos con los que nosotros ahora nos entretenemos, ¿no?, como celulares, computadoras, televisiones, Xbox y todo este tipo de cosas que usamos para entretenernos y distraernos y matar el tiempo. Pero dentro de su corazón había las mismas necesidades, había las mismas angustias, las mismas preguntas y sobre todo la misma necesidad de Dios. Ellos también los tenían, ¿no? Y vamos a ver también en este pasaje cómo Dios le comunicó a Caín y Abel cómo es que él deseaba ser adorado, ¿sí? Y de la misma manera que lo hace con todos nosotros, ¿no? Fíjate cómo dice, vamos a leer Génesis 4 otra vez, del 3 a 6. Aquí nos va a mostrar cosas muy claras de cómo Dios, sabiendo que había en el corazón de Caín y Abel ese deseo de adorarlo, él les dio con claridad cómo deberían de hacerlo, ¿no? Vamos a leer Génesis 4, 3 al 6. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Bueno, pues aquí vemos cómo Dios, dice aquí, pasado un tiempo, ni aconteciendo, andando el tiempo que Caín trajo del fruto, y Abel trajo del fruto. Había un tiempo que tenía que traer, y lo tenían que traer a un lugar. Evidentemente fueron a un lugar a llevarlo, ¿no? Lo que nos muestra que había un tiempo, que había un lugar para llevarlo, ¿sí? Y que deberían de llevar una ofrenda, ¿no? Todo eso Dios les enseñó a Caín y Abel. Les dijo cómo era el lugar, el momento y lo que debían de ofrendar, que había que hacer una ofrenda, ¿no? Y bueno, finalmente, repito, es lo mismo que Dios pone a nosotros o hace con nosotros, ¿no? Primero Dios se revela al hombre a través de su creación, ¿no? En su vida diaria Dios se está manifestando al hombre para que el hombre se dé cuenta de la existencia de Dios, ¿no? Y como lo vemos también en la Biblia en Romanos 1:20, vamos a ver qué dice Romanos 1:20, que nos muestra cómo Dios, así como Dios se manifestó a Caín y Abel para después darles instrucciones precisas de cómo adorarlo y puso en su corazón ese deseo, también Dios lo puso en el hombre. El hombre también tiene, todos los hombres tenemos conciencia de la existencia de Dios. Lo queremos llamar un ser superior, lo queremos llamar de muchas maneras, pero de que estamos conscientes de que hay un Dios, lo estamos. Y vamos a ver por qué, porque lo dice Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjate cómo dice, de modo que no tienen excusa. O sea, el ser humano no tiene excusa, porque Dios se manifiesta a todos a través de su creación, su eterno poder y deidad se hacen plenamente visibles a través de la creación. Yo he comentado, he usado mucho este ejemplo en muchas de mis pláticas. Digo, oye, tú ves nacer un perrito o cualquier animalito, lo ves nacer, no se diga un ser humano, ¿no? Y es impactante. Tú dices, oye, existe un ser superior, esto es perfecto, esto es maravilloso, esto es increíble, ¿no? ¿Y cuántas cosas no vemos en donde la creación misma nos muestra una organización, algo tan bien organizado, tan bien hecho que dices, esto no puede no puede ser resultado del caos. Esto tiene un diseñador, ¿no? Bueno, todo esto nos lleva a reconocer la existencia de un ser superior y a querer buscar ese ser superior, ¿no? Realmente todo lo estamos buscando. Ahora, si tú realmente buscas, si la persona busca realmente a Dios de la manera honesta, si desea realmente conocer a Dios verdadero, bueno, la Biblia nos dice que lo va a conocer y que por lo tanto Dios le va a presentar el plan correcto para acercarse a Dios. Fíjate que dice la Biblia en Mateo 7, 7 y 8, cómo nos muestra que todo aquel que busca de corazón a Dios lo encuentra. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Así es, ¿no? Entonces, bueno, la Biblia nos muestra que no hay excusa, que Dios se manifiesta a todos para que aquellos que lo quieran encontrar, que deseen encontrarlo, lo van a encontrar. Y Dios les va a dar a esas personas que lo buscan de corazón, que desean realmente conocer a Dios. Dios se les va a presentar y les va a mostrar de forma muy clara cuál es la forma en que ellos se pueden acercar a Dios. Pero vamos a ver cuál es la actitud del ser humano ante este mensaje, al mensaje de Dios, el mensaje que Dios le manifiesta a todas las criaturas de la tierra, ¿no? Y vamos a ver cuáles son prácticamente, hay dos formas de actuar, ¿no? Y si quieres vamos a ponerlo. Veamos cómo reacciona el hombre, veamos cómo reacciona el hombre ante el llamado que Dios les hace, ante el llamado que Dios les hace por medio de la creación. Génesis 4, 3 al 5. Vamos a leerlo. Génesis 4, 3 al 5, para que veamos cuál es la actitud. Aquí nos muestra las dos actitudes de los seres humanos de cómo nos queremos acercar a Dios. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bueno, aquí vemos básicamente, ¿no?, que vinieron estas dos personas que, como lo vamos a estudiar, ejemplifican la forma en que prácticamente todos los seres humanos nos acercamos a Dios. Nos da las dos formas en las cuales los seres humanos buscamos acercarnos a Dios, la de Abel y la de Caín. Y estamos viendo cómo Dios, ¿no?, acepta la de Abel y rechaza la de Caín. Y bueno, yo creo que la pregunta obligada es, bueno, pero ¿por qué rechazó la de Caín? La Biblia nos enseña, acabamos de leer Génesis, que él quería agradar a Dios. Él presentó una ofrenda para agradar a Dios. Se tomó la molestia de ir y cosechar el fruto que después tuvo que llevar, seguramente caminando y con gran esfuerzo, al lugar donde Dios previamente había dicho que se tenía que prestar su ofrenda. Entonces, ¿por qué si hubo ese deseo de adorar? ¿Por qué si hubo ese esfuerzo? ¿Por qué Dios no quiso ofrecer, no quiso aceptar esa ofrenda de Dios? Inclusive, fíjate más, para complicarla más la situación, la Biblia nos muestra, y ahorita leeremos el pasaje, cómo Dios sí aceptaba en algunas ocasiones, en ciertas situaciones, ¿no?, como ofrenda las cosechas. Lo vamos a ver. ¿Por qué en este caso no? Si vemos que en otros de la Biblia sí lo aceptaba. Y vamos a poner, ¿no?, ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín?
cuando la Biblia nos enseña que él aceptó como ofrenda, que él aceptó como ofrenda el fruto de la tierra. Que él aceptó como ofrenda el fruto de la tierra. Éxodo 23, 19. Éxodo 23, 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Así es, ¿no? Entonces estamos viendo cómo la misma Biblia, digo, obviamente mucho tiempo después, se demuestra que Dios sí aceptó como fruto, como ofrenda, perdón, el fruto de la tierra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón de que Dios no haya aceptado la ofrenda de Caín? Bueno, la razón es porque Caín, a diferencia de Abel, decidió agradar a Dios como se le dio la gana. Y vamos a ver por qué. Porque finalmente vamos a ver que Caín ofreció lo que quiso. Sí, lo hizo con un gran esfuerzo, probablemente lo hizo con un muy buen corazón, pero acabó haciendo lo que se le dio la gana. Si hay algo que la Biblia nos enseña, es que la única manera en que cualquier ser humano se puede acercar a Dios es primeramente reconociendo que son pecadores, que el hombre es pecador y no puede acercarse a Dios. Por lo tanto, que necesita un Salvador, alguien que lo restablezca, que lo restituya ante Dios y que le permita precisamente a través de ese Salvador tener comunión con Dios. Y que además, ¿no? Ese Salvador, sí, necesita limpiar los pecados que el ser humano, que el hombre ha cometido. Esta enseñanza, seguramente, sin lugar a duda, Dios se la dio a Caín y Abel. Esa enseñanza ellos la tenían. Les habían enseñado que tenían que ofrendar, les había dicho que era un tiempo y les había dicho un cómo. Y ese cómo, forzosamente, porque la Biblia nos lo muestra desde Génesis hasta Apocalipsis, era, primero que nada, tú tienes que reconocer que eres un pecador. Tú tienes que reconocer que necesitas, que tu pecado me tiene separado de mí y que por lo tanto necesitas un Salvador. Y que ese Salvador tiene que con su sangre pagar tu pecado para que tú puedas tener comunión con Dios. Esa enseñanza no se le olvidó a Abel. Abel por eso, sabiendo que él era pecador, que él necesitaba un Salvador, alguien que con su sangre pagara por sus pecados, él ofrendó precisamente una oveja. Una oveja que pudiera a través de ser ofrecida a Dios, precisamente porque él no era digno, él era un pecador y requería que a través de la sangre de este animal se pudiera limpiar su pecado y entonces él pudiera tener acceso a Dios, ¿no? Una actitud de humildad, una actitud de aceptar cuál era su verdadera posición, una actitud de, principalmente la palabra no hay otra, de humildad, reconociendo su impedimento, su imposibilidad para tener comunión con Dios y por lo tanto su necesidad de un Salvador. Eso Abel lo entendió y Caín no. Caín no lo entendió, por eso él decidió que él ofrecería a Dios no lo que Dios le pedía, sino lo que él consideraba que era una buena ofrenda hacia Dios, olvidando la enseñanza de Dios que claramente nos manifiesta que tiene que haber derramamiento de sangre para limpiar nuestro pecado. Y vamos a ver qué dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, ¿qué nos está enseñando la Biblia? Desde Génesis. Oye, ¿tú quieres tener comunión conmigo? Dice Dios. Ok, yo pongo las reglas, dice Dios. No las pones tú. Independientemente de que tu corazón sea muy lindo y tenga todo el deseo ferviente inclusive de querer adorar a Dios y de estar con Dios, ¿no? Qué bueno que lo tiene, pero si no hay humildad, ¿no? Si no hay obediencia a Dios y en esa obediencia acción conforme a lo que Dios pide, entonces no hay fe. Y por lo tanto, al no haber fe, no puedes agradar a Dios, ¿no? La fe requiere el que yo tengo la certeza y la convicción de que yo tengo que
hacer lo que Dios me pide. ¿Y dónde me lo pide? En la Biblia. Y que solo haciendo lo que Dios me pide en la Biblia, yo puedo realmente agradar a Dios. Que yo no puedo acercarme a Dios y que yo no puedo agradar a Dios haciendo lo que me viene en gana. Sino que yo tengo que, repito, seguir tal lo que dice Dios. Y por eso comentaba yo que estos dos hombres, Caín y Abel, muestran básicamente los hombres de hoy en día. Hay personas que dicen, sí, yo creo en Dios, pero yo lo voy a seguir como yo quiero, o como yo creo, o como a mí me conviene, o como a mí me gusta. Esas personas son Caín, que deciden, a pesar de reconocer a Dios, su grandeza, su poder, su misericordia, ¿sí? No están dispuestos a humillarse y a entender cuál es su verdadera posición y su necesidad de tener un Salvador, como lo dice Dios, para poder tener comunión con Dios y que Dios le regale el cielo, ¿no? Esas personas son Caín. Y por otro lado, están los Abeles, ¿no? Aquellas personas que reconocimos que somos pecadores, que no somos dignos de tener comunión con Dios, que necesitamos un Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que ese Cordero es Cristo. Y lo invitamos a nuestro corazón para que Él, a través del derramamiento de su sangre, nos regale el cielo, ¿no? Y una vida abundante aquí en la tierra. Eso es tener fe. El acercarme a Dios, el actuar acercándome a Dios, tal como me lo enseña Dios en la Biblia. No como yo quiero, no como a mí se me antoja, no como dijeron mis papás, o como me ha dicho el mundo, o como inclusive me ha dicho una religión. La gran mayoría de las religiones, más todas, no la gran mayoría, todas las religiones, ¿sí? Quieren seguir a Dios a su manera. Es más, Caín fue quien inventó la primera religión. Él decidió acercarse a Dios como se le dio la gana. Por lo tanto, él creó una religión. Eso es la religión. La definición de religión es la manera en que el hombre se quiere acercar a Dios. Mientras que el cristianismo es la manera en que Dios se acerca al hombre. Dios te dice, ¿quieres tener comunión conmigo? Ah, mira, estos son los pasos. 1, tienes que reconocerte pecador. 2, tienes que reconocer que no puedes dejar de pecar. 3, que necesitas un Salvador. 4, que ese Salvador es Cristo. 5, que aceptas a Cristo en tu corazón y la sangre que Él derramó por ti en la cruz para limpiar tu pecado. Y 6, lo haces el Señor y Salvador de tu vida. Eso está en la Biblia. ¿Qué dice el mundo? No, ¿sabes qué? No puede ser tan fácil. Yo creo que es mucho más difícil. Entonces, mira, yo voy a hacer muchas cosas, me voy a sacrificar. Es más, mira, voy a dejar, no, voy a quitarme miles de privilegios, miles de cosas para yo realmente ser digno de poder ganarme a Dios. ¿Dónde dice la Biblia que tienes que hacer eso? ¿Dónde dice Dios que hay que hacer eso? Al contrario, me dice exactamente lo contrario. Me dice que la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Pero nosotros decidimos, ¿verdad? Los seres humanos que toman la actitud de Caín decidieron el que no, ellos se iban a acercar a Dios como les venía en gana. Sí, vamos a ponerlo, ¿no? Estos dos hombres representan la forma en que los seres humanos queremos acercarnos a Dios. Caín con religiosidad. Caín con religiosidad, haciendo lo que se le da la gana. Caín con religiosidad, haciendo lo que se les da la gana. Y Abel con fe, creyendo con certeza y convicción en lo que Dios le pide. Proverbios 14:12, Proverbios 14:12 y Romanos 10, 2 y 3. Romanos 10, 2 y 3. Vamos a leer Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A mí me encanta ese versículo, ¿no? Pues dice, hay camino que al hombre le parece derecho. No, yo, mira, voy cerquitita a Dios, pero su fin es camino de muerte. No estás acercándote a Dios, te estás separando de Dios, porque a Dios no lo puedes seguir como se te da la gana. No puedes tener comunión con Dios como tú quieres. Eso no es fe. Eso es religiosidad. Eso no es fe. La fe es decir, Dios, tú me enseñas en tu Biblia dice que esta es la manera y yo tengo la certeza y la convicción de que esto es lo que tengo que hacer para tener comunión contigo, que tú me regales el cielo y que me des
una vida abundante aquí en la tierra. Romanos 10, 2 y 3. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ese versículo es increíble, ¿no? Te refleja, ¿no? O sea, quieren adorarlo, pero lo quieren adorar como ellos quieren, no como Dios dice, y ignoran la manera en que Dios quiere que sean ellos justificados. O sea, es clarísimo ese versículo de Romanos 10, 2 y 3, ¿no? Vamos a nada más rápido a desglosar otra vez porque me encanta cómo nos muestra Dios con una claridad increíble, ¿no? Como dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, ¿no? Sí quieren acercarse a Dios, pero no conforme a ciencia, quiere decir no conforme a lo que les enseña la Biblia. Porque ignorando la justicia de Dios, ignorando la forma en que Dios nos enseña que debemos acercarnos a Él y procurando establecer la suya propia. No, yo voy a ignorar lo que dice Dios. Voy a hacer lo que yo quiero. No se han sujetado a la justicia de Dios. No se han sometido, no han querido obedecer la forma en que Dios quiere justificar al hombre, ¿no? Entonces, es muy importante esto, porque Dios quiere que tú y yo hagamos un análisis, digamos, a ver, ¿dónde estoy yo? No importa que esté viniendo a escuchar el estudio, no importa que esté leyendo la Biblia, no importa que esté yendo a mi célula. Eso no es importante. Lo que Dios quiere es que tú, qué bueno que lo haces, no quiero decir que no lo debes hacer, pero lo que Dios quiere es que tú reflexiones y digas, a ver, ¿qué estoy haciendo con todo lo que me está enseñando Dios? ¿Estoy yo teniendo fe o estoy cayendo en una religiosidad? Es muy fácil de hacer del cristianismo una religión. Sí, voy a mi estudio, voy a mi célula, leo mi Biblia y hago lo que quiero, ¿no? Tomo las decisiones que se me dan la gana. Eso no es tener fe. Como hemos dicho, el tener fe no es creer en Dios, es creerle a Dios y actuar en consecuencia. ¿Sí? No solamente creo en Dios, le creo a Dios, a lo que a través de la lectura de la Biblia voy aprendiendo y lo quiero poner en práctica. ¿Por qué? Porque quiero agradar a Dios. Y eso fue lo que hizo Abel. Dios le dijo a Abel, quiero que me traigas una ofrenda y tiene que ser una oveja. Y Abel dijo, perfecto, te traigo la oveja, eso es lo que tú quieres, yo no soy digno de escoger ni qué regalo puedes tú recibir, ni qué ofrenda debo de entregar, ¿cómo puedo pensar? No soy digno ni siquiera de acercarme a ti, mucho menos de determinar qué es lo que te debo de dar. Por lo tanto, en esa actitud de humildad, dice Abel, yo le voy a llevar a Dios lo que Él me pide, para que de esta manera, con una actitud de obediencia y de sometimiento a Dios, yo pueda tener comunión con Dios. Y ese es exactamente lo que Dios quiere que pase en nuestras vidas, ¿no? Yo he oído muchas personas que dicen, oren por mi fe. Claro que vamos a orar por tu fe. Pero ¿sabes cómo vas a ver si realmente tú estás teniendo fe? Si te das cuenta, si estás actuando conforme a los principios que te dice Dios. No conforme a lo que tú quieres, no conforme a lo que te dicen tus amigos o tus familiares, ¿no? O el mundo mismo, ¿no? No, vas a hacerlo a un lado y decir, a mí no me importa lo que diga el mundo, a mí lo único que me interesa, porque tengo la certeza y la convicción que es lo mejor para mí, que es lo único que va a salvar mi matrimonio. Bueno, primero, que es lo único que va a salvar mi vida del infierno. Segundo, que es lo único que va a salvar mi matrimonio o mi familia o inclusive de mi vida. Yo necesito seguir a Dios a ese grado. O sea, ojalá tú llegas a decir, Dios, es que yo no puedo soltarme de ti. Porque si me suelto, ¿no? Voy a hacer lo que mi yo me dice, voy a hacer lo que el mundo me dice y voy a destruir todo lo que tengo a mi alrededor. Eso es tener fe, es tener la certeza y convicción de no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios y actuar en consecuencia. Y vamos a ver cuál fue el resultado en la vida de Abel de haber tenido fe, de no haber querido seguir a Dios como se le daba la gana, no haberse querido acercar a Dios como se le daba la gana, no haber querido seguir a Dios después, primero acercarse y después seguirlo como se le daba la gana, sino todo lo contrario, se acercó como Dios le dijo y lo siguió como Dios le dijo. Y vamos a ver cuál fue el resultado. Y si quieres poner ahí, ¿cuál fue el resultado de la fe de Abel? ¿Cuál fue el resultado de la fe de Abel? Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y bueno, ¿cuál fue el resultado? ¿Alcanzó la salvación? Dice aquí, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, justificado, salvo. Dios le había regalado el cielo. ¿Por qué? Porque él actuó con fe. Por eso dice, por la fe Abel ofreció. Fíjate, por la fe él ofreció, por la fe él actuó. Pero no actuó como él quiso, actuó como Dios le pidió. Y sus acciones confirmaron su fe en Dios, confirmaron su convicción y certeza de que lo que tenía que hacer para primero acercarse a Dios y tener comunión con Él, y después que Dios lo sacara adelante, era obedecerlo. Obedecerlo. Vamos a ver qué dice Santiago 2, 14 y 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así es, ¿de qué sirve que tengamos fe si no tenemos obras? ¿Y el 17? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces yo puedo decir que tengo muchísima fe porque, híjole, no me pierdo un estudio. Es más, luego cuando los graban, los leo toda la semana. Es más, me los memorizo. Es más, me he visto como los predicadores para ver si se me pega más porque quiero aprender, pero no hago nada. Pero no hago nada de lo que estoy aprendiendo día a día en mi lectura, en mi estudio, en mi célula, ¿no? Entonces dice la Biblia que la fe es muerta, que no tengo fe, porque la fe se traduce en acción. Y quiero dejar esto muy claro para que no nos confundamos, ¿no? Las obras no me salvan, las obras no es lo que me salva, sino que las obras, sí, son las que dan testimonio, son las que dan evidencia de que tengo fe. Y esa fe que produce, que yo actúe, es la que me salva. La fe en el plan de Dios para la salvación. Y no solamente me salva, sino también me da una vida abundante aquí en la tierra, ¿no? Eso es lo que me da la vida abundante. El poder probar un pedacito del cielo aquí en la tierra, el recibir las arras, un anticipo de lo que voy a tener con Dios en el cielo, es consecuencia de tener fe. ¿Y qué es tener fe? Repito, es pasar tiempo en la Biblia, ver qué es lo que Dios me dice que debo de hacer en mi matrimonio, en mi trabajo, con mis hijos, con el vecino, en todas las áreas de mi vida, y actuar tal como me le dice Dios, ¿no? Y cuando tú lo haces como lo hizo Abel, la Biblia dice primero que eres salvo, Dios te regala el cielo, has sido justificado, que es el regalo más maravilloso que cualquier ser humano puede tener. Pero no se queda ahí nada más, sino que además Dios te bendice y te da una vida con contentamiento, una vida plena, cuando tú le crees a Dios. Fíjate lo que dice Salmos 1, 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sino que la ley de Jehová medita día y noche, ¿no? Medita, ¿no? No nada más la lee, la medita. ¿Por qué medita algo? ¿Por qué alguien medita algo? Pues porque lo quiere entender, porque lo quiere conocer, porque lo quiere aplicar. Y este hombre que precisamente pasó su tiempo en la palabra de Dios, dice la Biblia, que todo lo que hace o todo lo que hizo prosperará, fue prosperado. Y esa promesa también está para ti. Esa promesa está para todos aquellos que estamos dispuestos a acercarnos a Dios, como Él nos dice. Primero, ¿no? Si nos acercamos a Él para que restablecer nuestra comunión con Él, porque estamos apartados de Él, estamos muertos como consecuencia del pecado. ¿Qué dice la Biblia? Porque la paga de pecado es muerte, separación eterna de Dios. Yo estoy muerto para Dios y necesito restablecerme. ¿Cómo me restablezco? ¿Cómo restablezco esa comunión con Dios? No lo dice la Biblia. Y lo primero que tengo que hacer es obedecerlo. Tener la certeza y convicción, tener fe de que lo que Dios me dice en la Biblia es lo que me regala el cielo, lo que me regala la vida eterna con Dios en el cielo. Entonces voy a la Biblia y me apropio de ese mensaje, que ya lo dijimos, soy pecador, no puedo dejar de pecar, necesito un Salvador,
Ese Salvador es Cristo, quien derramó su sangre por mí, para que si yo me apropio de ese pago y lo acepto como mi Señor y Salvador, Él me regale el cielo. Primer acto de fe, el más importante sin lugar a duda, en el cual tú restableces tu comunión con Dios. Pero muchos de nosotros ya hicimos ese paso. Ya se acabó nuestra fe. No, ahora tenemos que vivir por fe. ¿Y qué implica eso? Lo mismo, ir a la Biblia, conocer cómo es que Dios quiere que lo agrademos. Porque ¿sabes qué? Todo lo que hacemos lo hacemos para agradar a Dios. Es una manera de adorarlo. Dice la Biblia, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Yo estoy seguro que nunca habías pensado que cuando te echabas un taco estabas adorando a Dios. Pues sí, lo estás adorando a Dios en la manera en que lo haces, ¿no? Todo lo que hacemos es para adorar a Dios. Entonces, como tú tienes fe y quieres adorar a Dios, tú dices, Dios, ¿cómo te adoro? ¿Cuál es la forma en que, repito, debo de manejar este problema con mi vecino, o con mi hijo, o con mi padre, o con mi jefe, ¿no? O con mi pareja? Yo te quiero adorar, porque yo tengo la certeza y convicción de que lo que tú me enseñas en la Biblia es lo mejor para mí. Quiero vivir como este hombre que está meditando de día y noche en tu palabra para ponerlo en práctica en su vida y que todo lo que hace prosperará. Eso es lo que quiero. Entonces, lo voy a hacer porque tengo fe, porque, repito, tengo la certeza y convicción de que lo que tú me pides es lo mejor para mí. Bueno, y el resultado es maravilloso, como fue en la vida de Abel, maravilloso. Entonces, bueno, la fe es eso. La fe es no leer, no creer en Dios, no es leer, no es venir a tus estudios, no es ir a la célula, no es ni siquiera hablarle de Cristo a las personas. Eso no es fe. La fe es hacerlo con la convicción de que yo necesito hacer lo que Dios me pide al pie de la letra para adorarlo, porque eso es lo mejor para mí, porque tengo la certeza y convicción de que eso es lo mejor para mí. Y esa es la primera enseñanza que Dios nos quiere dar sobre la fe, ¿no? Y de estas dos personas, pero tiene otra enseñanza muy importante que nos quiere dar. Y esta, vamos a verla ahora, vamos a verla en Génesis 4:5, la segunda enseñanza que nos quiere dar. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bueno, aquí lo que nos enseña Dios, la segunda enseñanza que nos quiere enseñar Dios, es que cualquiera nos podemos equivocar, ¿no? Cualquiera podemos cometer un error. Lo importante es cuál es nuestra actitud. Todo el problema de Caín se hubiera podido resolver de una manera muy sencilla. Caín lo único que tuvo que haber hecho es decir, perdón, me equivoqué. Dios, pequé. Es todo lo que tenía que hacer. Pero lo que hizo Caín fue exactamente lo contrario. Dice la Biblia que se enojó. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Porque dice que cayó su semblante, ¿no? Dice aquí nuevamente Génesis 4:5, si lo puedes leer otra vez, por favor, Eddie. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se ensañó, se enojó, ¿no? Seguramente Caín dijo, oye, a ver, pero ¿por qué no? A ver, a mí me costó trabajo. Yo fui hasta la huerta o hasta donde estaba el sembradío y tuve que cosecharlo y bueno, y luego me eché a patín hasta acá y te lo traje y mira, y hasta lo acomodé muy bonito y te traje una canastita a todo dar, me salió carísima, ¿por qué no? Este cuate pues ni siquiera cargó el borrego, pues camina solito, no hizo nada, ¿por qué el de él es padre y el mío no? Se molestó, no estuvo de acuerdo. Digo, ¿por qué va a ser como tú quieres? Si para mí lo que te estoy dando, Dios, es tan bueno como lo de mi hermano. ¿No? Se entercó porque él quiso seguir a Dios a su manera. Todo se hubiera acabado si Caín, hubiera dicho, perdón, me equivoqué. Te pido perdón, Dios. Dime qué quieres que haga. Y hacerlo, obviamente, arrepentirse y actuar. Eso nos enseña en 1 Juan 1:9. Vamos a leerlo para que tengamos eso claro, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos los pecados, cualquiera. Entonces no hay problema. Dios no quiere destruirnos. Dios no quiere al contrario, Él quiere regalarnos el cielo, Él quiere dar una vida abundante aquí en la tierra. Y lo único que tú tienes que hacer es tener fe. ¿Qué es tener fe? Es tener la certeza y convicción de que Dios me dejó la Biblia y en la Biblia me estableció un plan
para regalarme el cielo a través de su Hijo Jesucristo. Primer paso en el cual tengo que tener fe. Y segundo, que también me dejó un manual, que es la Biblia, para que yo conozca cómo debo o cómo quiere Dios que yo actúe, reaccione, responda y maneje cada una de las situaciones de mi vida, con cualquier miembro de mi familia o tercero. Y voy, lo conozco y lo aplico y Dios me bendice. Y que cuando me equivoque, porque lamentablemente nos vamos a equivocar, lo único que yo tengo que hacer es pedir perdón. Y Dios me va a perdonar, ¿no? Pedir perdón y cambiar, ¿no? Y obviamente arrepentirme y hacer lo que Dios me pide, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Dios nos va a sacar adelante. Pero ¿qué pasó con Caín? Se entercó y dijo, no, yo no voy a pedir perdón. Yo estoy convencido que lo que yo hice está bien, ¿no? Y yo voy a morirme con la mía. Y vamos a ver cuál fue el resultado de que Caín se muriera con la suya, ¿no? Vamos a poner cuál fue el resultado de la terquedad de Caín. Génesis 4:16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. ¿Cuál fue la consecuencia? Salió de la presencia de Jehová. Se apartó totalmente de Dios. Qué común es ver personas que se acercan a Dios, ¿no? Y que cuando Dios no les empieza a dar lo que ellos quieren, ¿no? Dicen, no, este Dios no me escucha, ¿no? La verdad es muy mala onda, tiene sus preferidos y por lo tanto yo ya me voy, ¿no? Esto no funciona, yo ya no quiero estar aquí, ¿no? Esa persona no tuvo fe. Esa persona se acercó a Dios para sacar lo que él quería. Tenía la certeza y convicción de que acercándose a Dios iba a alcanzar lo que se le daba la gana. Eso no es fe, ¿no? Fe es decir, yo necesito acercarme a Dios, primero, para que me regale el cielo y tenga comunión con Él. Y segundo, como yo tengo la certeza y convicción de que cuando yo hago lo que yo quiero, me va pésimo y me meto en puras broncas y destruyo todo lo que está a mi alrededor, por lo mismo tengo la certeza y convicción de que lo mejor para mí es seguir lo que dice Dios. Y por lo tanto, lo que me dice Dios a través de la Biblia, mis estudios, mis células, mi discipulado, lo pongo en práctica en mi vida. Y cuando me equivoco, me arrepiento, pido perdón y cambio de rumbo, ¿no? Y Dios te bendice. Mientras que de la otra manera, como lo acabamos de ver, ¿no? Cuando nos entercamos y queremos seguir a Dios como se nos da la gana, nos frustramos, nos desalentamos y nos apartamos de Dios, como pasó con Caín. Claramente acabó perdido este hombre, porque lamentablemente no quiso agradar a Dios con fe, si quiso agradar a Dios como se le daba la gana, ¿no? Y bueno, como lo acabamos de estudiar, sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a ver qué dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, bueno, nosotros queremos motivarte. Yo creo que hoy más que nunca, creo que lo dije al principio del estudio, necesitamos fe. Estamos viviendo una situación muy complicada, ya llevamos más de un año, estamos prácticamente la gran mayoría de nosotros encerrados, tenemos que convivir con nuestros familiares y amigos, es mucho más tensionante, genera un mayor estrés, y yo creo que es cuando más necesitamos nosotros tener fe. ¿Y qué es tener fe? Repito, ¿creer en Dios? No, creerle a Dios y actuar en consecuencia. Primero, dando el primer paso, acercándote a Él para tener comunión con Él y que Él te regale el cielo. Y segundo, aplicando todos los principios y valores que nos enseña en su Biblia a nuestras acciones diarias, para que entonces seamos como árbol plantado junto a corrientes de agua y todo lo que haremos prosperará. Muy fácil, no es complicado, no tiene mucha ciencia, no tienes que ser un teólogo, no tienes que tener 50 años en Cristo para entender esto. Realmente Dios es para los niños. Un niño se humilla y reconoce su imposibilidad, ¿no? No se pone, no rebate lo que se le dice, ¿no? Simplemente se somete a sus padres porque reconoce su necesidad. Ojalá tú hagas lo mismo. Ojalá este estudio te lleve a decir, Dios, yo quiero vivir con fe. Y ahora entiendo que vivir con fe es pasar tiempo en la Biblia, entendiendo cuáles son tus promesas, cuáles son lo que tú esperas de mí, lo que tú quieres de mí, y tener la certeza y convicción
de que lo que tú dices en la Biblia, primero, para acercarme y tener comunión contigo, es verdad, seguirlo al pie de la letra, y segundo, lo que tú dices en tu Biblia, para vivir aquí en la tierra y tener una vida abundante, ¿sí? Es lo mejor para mí, y lo voy a hacer. Entonces, bueno, te repito, ojalá este estudio tú lo tomes para decir, Dios, yo quiero vivir por fe. Y ahora, a partir de este momento, voy a consultarte, voy a llenarme de ti para saber qué es lo que tú quieres que haga en las diferentes situaciones de mi vida, ahora más que nunca con la pandemia y con tantos problemas, para que tú me saques adelante a pesar de las circunstancias y de las condiciones, victorioso, porque tuve fe al aplicar a mi vida todos y cada uno de tus principios. Y esto produjo una vida abundante, una vida de prosperidad. Bueno, pues ese es el estudio de esta noche. Ojalá te aliente a vivir con fe para agradar a Dios y aplicar todos sus principios y todos sus valores y todas las enseñanzas que Dios te da a tu vida día a día. Vamos a tener más estudios sobre la fe la siguiente semana. Ojalá todos ustedes se conecten. Sí les pido que hagamos un intento para conectarnos temprano. Empezamos el estudio prácticamente con la mitad de las personas con las que estamos acabando. Lo que quiere decir que muchas personas se están conectando tarde. Ojalá hagas eso, es por tu bien. Quieres pasar un tiempo con Dios. Y bueno, yo creo que Dios se merece el que le demos atención y que lleguemos temprano para llenarnos, ¿no? Limpiar nuestra mente, nuestro corazón y recibir la enseñanza de Dios para nuestra vida. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias por mostrarnos qué es la fe. Que la fe no es creer en ti, sino es creerte a ti. Creerte a ti primero en el plan maravilloso que tú estableciste para salvar al hombre y después también en el plan maravilloso que estableciste para tener una vida abundante aquí en la tierra, con contentamiento. Si tan solo ponemos atención a tus enseñanzas y las aplicamos a nuestra vida, no como queremos, no como se nos da la gana, no en las áreas que nosotros deseamos, sino en aquello en lo cual tú nos enseñas y nos muestras día a día. Gracias, Padre, por esta enseñanza tan práctica y tan bonita. Yo te pido que cada uno de nosotros la guardemos en nuestro corazón y la pongamos en práctica hoy, no mañana, hoy, para que así podamos vivir una vida abundante aquí en la tierra, si es que ya nos apoderamos de este maravilloso plan que tú estableciste para la salvación. Gracias, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy buenas noches. Nos vemos aquí el próximo jueves. Que Dios los bendiga.